noches, queridos hermanos de la Iglesia Amada de Mario Bravo. El Señor los bendiga. Estamos nuevamente juntos para poder continuar con el capítulo que nos toca del libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo número 5. Gracias al Señor por esta oportunidad de estar nuevamente juntos, meditando sobre su palabra, y quiera el Señor que realmente sea de mucha bendición para nuestras vidas. Tenemos una oración y comenzamos con nuestro estudio, ¿sí? Padre del cielo, alabamos tu nombre y te damos las gracias por esta oportunidad de meditar en tu escritura. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos traiga luz y podamos comprender. Tu palabra nos dice que no podemos discernir nosotros por nuestros medios tu palabra, sino que ha de ser discernida espiritualmente. Por eso rogamos, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, nos esté explicando, Señor, todo lo concerniente a tu palabra y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. De modo, Padre, de que terminado el estudio podamos, Señor, ser crecidos, edificados, ser alimentados con tu palabra. De modo, Padre, que también podamos llevar gloria y honra a tu nombre con nuestras vidas. Padre, bendice tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Muy bien, yo voy a estar acá mirando mi apunte, así que no les llame la atención si estoy moviendo un poquito aquí, ¿sí? Recordando lo que estábamos viendo la vez pasada, el capítulo anterior, vimos que en medio de las profecías de destrucción como consecuencia del pecado de Israel, el profeta recibe una visión del gobierno mundial del Mesías, ¿sí? De lo que será el milenio, que va a estar desde Jerusalén, o esta ciudad que en este momento donde el profeta está haciendo esta profecía, se venían ruinas, se vendían enemigos que le iban a sitiar. El futuro cercano de Israel era realmente perturbador, pero Dios quita la mirada de allí por un momento y la traslada al reino milenial de Cristo, donde las naciones subirán a Israel a escuchar la palabra de Dios, y Dios se convierte en el Dios de toda la tierra. El gobierno del Señor trae como consecuencia paz a todas las naciones que andan a la luz de la palabra del Señor. Dice la Biblia, leíamos que por toda la tierra será llena de su gloria, ¿sí? Y aunque actualmente Israel iba a tener dolores como de mujer de parto, Dios tiene pensado un final glorioso para su amado pueblo. Muy bien, en este contexto que veíamos el capítulo anterior, el capítulo número 4, es que vamos a continuar nosotros con nuestro estudio. Un mapa o bosquejo del mensaje que vamos a ver es las calamidades presentes. Hay un pasaje en el capítulo número 5 que queda anexado al capítulo anterior, así que vamos a ver cómo todavía Dios sigue hablando de las calamidades que les toca pasar a Israel. Después también vamos a ver la primera venida del Mesías, ¿sí? Cómo es la llegada del Mesías a esta tierra, a nuestro mundo, el reinado del Mesías, ¿sí? En su segunda venida, porque vamos a ver que en un mismo capítulo la visión que Dios le da al profeta es la llegada primera del Mesías, pero luego también su segunda venida del Mesías, la devastación de los enemigos y la purificación y santificación que el Señor va a hacer en su pueblo Israel. Y como último vamos a estar viendo algún aterrizaje, alguna aplicación para nuestras vidas, ¿sí? Comenzamos entonces con la lectura bíblica. Tenemos entonces allí Miqueas, capítulo número 5, el versículo número 1 dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, ¿sí? Leí acerca de este pasaje según teólogos importantes, ¿no? de nombres reconocidos, como por ejemplo Matthew Henry, nos enseñan de que este pasaje en la Biblia hebrea correspondía al capítulo anterior. Por eso no lo podemos estudiar como un compendio del capítulo número 5 de lo que vamos a estar viendo hoy. Dios muestra a Israel las calamidades que está a punto de sufrir debido al asedio que el ejército de Babilonia ejerció sobre Jerusalén, y por lo cual Israel iba a ser humillada, ¿sí? Fíjense que usa una frase, dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, ¿sí? Israel iba a ser sitiada, Judá iba a ser sitiada por ejércitos enemigos, ¿sí? Iba a ser humillada, y dice esta frase, fíjense: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Lo que estudiaba
era que esta era la peor ofensa que le podían hacer a un oriental, ¿sí? Y más a alguien de renombre como un juez, como alguien importante. Era la peor ofensa que podían hacer. Muchos estudiosos comparan este pasaje a lo que el Señor sufrió en la cruz y cómo fue menospreciado y cómo fue golpeado. Hay un pasaje puntual en Isaías 56 que dice exactamente así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de disputos, de escupidas, que fue luego cumplido en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor llevaba aquella cruz, cómo se sometió a los golpes de los soldados romanos, cómo el pueblo lo injuriaba y cómo en el trayecto donde llevaba aquella cruz fue escupido y fue menospreciado y burlado nuestro Señor, ¿sí? Ya que podemos ver ocasiones en las que el Señor Jesús juzgó también mientras estuvo en la tierra, y acá habla del juez de Israel, ¿verdad? Y podemos ver en los evangelios ocasiones en donde el Señor Jesucristo hizo juicios. Por ejemplo, me viene a la mente ahora allí el pasaje de aquella mujer que fue sorprendida en un acto de adulterio, donde los fariseos la traen, él escribía en tierra y los fariseos le presentan este plano, en donde la ley de Moisés decía que las mujeres que tenían esta práctica debían ser apedreadas, y el Señor Jesucristo escribía en tierra como que si no los oyera, y ante que ellos insistieran, se levantó y juzga el caso con una majestad única de nuestro Señor, ¿no? Dice: el que esté libre de pecado, que arroje sobre ella la primera piedra. Y la palabra nos dice de que uno a uno de ellos se fueron dando la vuelta, acusados por su propia conciencia, ¿no? Vemos el juicio justo que el Señor hace. Pero sin embargo, pasamos esta frase, el juez de Israel, en realidad entendemos que por el contexto en donde está escrita, si bien podría ser aplicada, ¿verdad?, a los sufrimientos que el Señor Jesucristo tuvo, y entendiendo que el Señor Jesucristo será el juez, vemos que en el contexto no está aplicada al Señor, sino a Sedequías. ¿Quién era Sedequías? Sedequías fue el último rey que tuvo Judá, posterior a Joaquín. Cuando vino Nabucodonosor y sitió a Israel, lleva cautivo a todos, dice, a los hombres guerreros, a la gente del pueblo, a las mujeres, y lleva cautivo a Joaquín, ¿sí?, a Babilonia. Y puso como un rey, muchos de los comentaristas lo llaman títere, porque la intención de Nabucodonosor era poner a alguien que responda a las órdenes de Babilonia, del rey de Nabucodonosor. Puso a Sedequías, que era el tío de Joaquín, ¿sí? La expresión juez se puede referir y es avalada al rey. ¿Por qué? Porque en Primera Reyes, capítulo número 3, versículo número 9, después si quieren lo pueden leer en casa, allí estaba Salomón pidiendo sabiduría, y él le pide a Dios juicio para poder juzgar justamente a la nación. Dice: ¿quién puede gobernar con justicia este pueblo tan grande, ¿no? Entonces allí en ese texto podemos validar que el rey era un juez, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Este Sedequías, ¿por qué dice la Biblia de que herirán en la mejilla? Porque es que lo insultarán con el peor insulto, con el agravio más grande que se le podía hacer a un monarca, a un juez, porque Sedequías se revela a Nabucodonosor, se revela, y cuando se revela, Nabucodonosor manda al jefe de su ejército, sitia de nuevo la ciudad, y esto lo encontramos en Segunda Reyes 24, 17 al 25, 7. Captura a Sedequías, a este rey que se había sublevado a la potencia mundial que era Babilonia en ese momento, lo captura, asesina a sus hijos en presencia de él, ¿no?, que es algo terrible para cualquier padre, ver morir a sus propios hijos, le arranca los ojos y lo lleva encadenado a Babilonia, ¿sí? Entonces Dios, siguiendo con el capítulo anterior, en donde le dice a Israel que a pesar de que iba a llegar el Mesías, ellos estaban teniendo dolores de parto, y ahora también sigue diciendo esta humillación que iba a sufrir el pueblo, ¿no?, que iba a ser sitiada y que su rey iba a ser insultado de la peor manera, ¿sí? Iba a recibir con vara herirán su mejilla. Muy bien, esto es lo que nos permite ver de que Dios al pueblo que peca permite
la disciplina. Seguimos, versículo 2 y versículo 3. Este punto nos va a hablar acerca de la primera venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta que el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Sí? Vemos que aquí que el nacimiento del lugar que Dios elige es Belén Efrata. Buscaba, Belén significa casa de pan, casa de pan. Qué lugar adecuado y justo para que naciera, como después el Señor Jesucristo hablaría de sí mismo, el pan de vida, ¿verdad? También Efrata significa fructífero, fructífera, y nos habla acerca de la fertilidad del lugar. También hay una aplicación espiritual para esto. No podemos, un corazón no puede ser fructífero hasta que Cristo no nace en ese corazón, ¿sí? Cuando Cristo llega a un corazón es cuando esa vida empieza a ser fructífera para Dios, ¿no? Estos dos nombres ya nos dejan aplicaciones y enseñanzas para nuestra vida. ¿Por qué Belén es la más pequeña para estar entre las familias de Judá? Versiones anteriores habla de los millares de Judá, ¿sí? Porque era insignificante en cuanto a espacio y población. Era un lugar pequeño, tal vez la más pequeña de todas, ¿sí? Razón por la cual no figura ni en los listados de Josué capítulo número 15, ni en Nehemías capítulo número 11. Comparada con las demás familias de Judá, era la más pequeña. Era tan pequeña que con la capacidad y el espacio solamente le alcanzaba para ser familia, pero de todas era la más pequeña. Sin embargo, este lugar tan pequeño era cuna de reyes. ¿Por qué cuna de reyes? Porque si vamos a 1 Samuel, a ver si lo encontramos rápido, 1 Samuel, capítulo número 16, el versículo número 1, nos va a decir allí cuando Samuel llora por el rey Saúl, que había hecho las cosas mal, y Dios le habla, dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí. ¿A Isaí de dónde? De Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vemos que el primer rey conforme al corazón de Dios es David, elegido por Dios, y David era de Belén, ¿sí? Allí conocemos la historia, como todos los hermanos de David, los hijos de Isaí, iban pasando, y cuando el profeta veía al primero decía: este tiene que ser el rey. Y Dios nos deja esa gran enseñanza de que Dios no ve cómo mira el hombre ve lo que tiene enfrente, pero Dios mira el corazón, y ya había elegido Dios a un hombre con un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Al rey David. Así que cuna de reyes. ¿Y por qué decimos de reyes? Porque después todo el linaje de David nació allí de Belén. Y encima el Señor glorifica este pequeño lugar haciendo que el Mesías, el rey de reyes, nazca también en Belén, ¿sí? Por eso luego el Señor Jesucristo como Mesías era llamado Hijo de David. Recuerdan, por ejemplo, en muchas ocasiones, como por ejemplo el ciego Bartimeo, que gritaba desde el camino: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Esto era clara referencia a que el ciego reconocía que aquel que venía por el camino no era un maestro, no era un rabí, era mucho más que eso, era el Mesías, el ungido de Dios enviado a la tierra, ¿sí? Importante, y una aplicación importante para nuestra vida. No importa lo insignificante que seamos para los demás, o incluso lo insignificante que nos veamos nosotros mismos, ¿sí? A nuestra propia mirada. Lo importante es cómo Dios nos ve. Y la pregunta es cómo Dios nos ve. Y si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, que le has pedido perdón al Señor por tus pecados y has dejado entrar a Cristo en tu vida, eres un creyente, eres un hijo de Dios, Dios te ve y te llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para Dios tu vida no es cualquier cosa, aunque para los demás por ahí te vean insignificante, y aún muchas veces a nuestra propia mirada tal vez nos veamos insignificante, pero para Dios vales mucho, y para Dios sos alguien importante. Él te tiene en alta estima y sos muy amado para Dios, ¿sí? Me hacía acordar esto, aquella
canción vieja, ¿se acuerdan? Que hablaba acerca del rey David, que decía, donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. No importa lo que la gente vea, importa lo que Dios vea en ti, ¿sí? Dios vio en Belén el lugar para nacer. Y esto también nos habla, hermanos, acerca de la grandeza de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, como creador del cielo y de la tierra, como el dueño de todo, pudo haber elegido cualquier nación importante del mundo. Pensemos en la más importante, en la nación con más luces, con más fuerza, con más poderío, con más gloria. Pero sin embargo, eligió a la pequeña Belén. Y por eso el Señor podía después, con toda autoridad, decirnos estas palabras. Allí en Mateo, capítulo número 11, el versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siendo el rey, nació en una pequeña aldea en Belén, ¿sí? Vemos que sigue diciendo, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y esto nos habla, me llamaba la atención el pronombre personal me. A mí me saldrá, dice Dios. Está hablando Dios y dice, me saldrá. El que iba a nacer en Belén sería aquel que llevaría a cabo todos los designios del corazón de Dios, cumpliendo fielmente la voluntad del Padre. Y esto, hermanos, nos toca el corazón. No hubo otro, como el Señor Jesucristo, que glorificara al Padre como lo hizo Él. Cumpliendo al pie de la letra y siendo obediente al Padre, como nos dice allí Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor vino a glorificar al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte. En todo lo que el Padre puso en su corazón, Él así lo llevó a cabo. Por eso en Juan 6:38 el Señor dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y cuando somos obedientes, así como lo fue el Señor Jesucristo, llevamos gloria al Padre. Y el Padre con tanta razón, vemos en la Escritura y en los Evangelios, que le amaba tanto, le ama tanto, y en varias oportunidades decía que tenía de Él contentamiento, tenía complacencia en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor encuentre en nosotros corazones obedientes, para en cualquier situación o en cualquier momento que nos toque vivir. Que el Señor siempre vea que nuestro corazón no es un corazón duro, sino un corazón obediente, predispuesto para hacer su voluntad como la de nuestro Señor Jesús. Una hermosa oración sería decirle al Señor, Señor, transforma mi corazón como el de Cristo. Como cantamos muchas veces, ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mi pensar y obrar ansío ser cual Él. Que sea nuestra oración de cada día. Señor, transfórmame para ser a la imagen de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Sabemos que un día llegaremos a la perfección. Sabremos que un día seremos tal cual es Él, porque le veremos como Él es. Pero mientras estamos en esta tierra, esforcémonos para parecernos a nuestro Señor Jesucristo y llamarnos cristianos, pequeños Cristos, ¿sí? Que las personas puedan ver en nosotros al Señor Jesús. Seguimos, dice, aquí en Belén, Efrata, en esta pequeña familia de Judá, aquí saldrá el que será Señor en Israel. Esta palabra Señor es gobernante, guiador, pastor, sobre los hombros de quien descansa el gobierno, el jefe, el príncipe, el Mesías. Así que no había duda de que el que nacería acá es el Mesías. Se puede comparar allí con Mateo capítulo número 2, el versículo 4 al 6. A ver, lo tenemos allí cerquita, cuando los magos vienen a Herodes y le dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Miren la palabra que ellos utilizan, y dice que se turbó el rey y toda Jerusalén con él, y convocó a los fariseos y a los escribas y les preguntó en dónde decían las profecías que iban a ser el Cristo. Y ellos tomaron esta escritura que estamos meditando en esta noche, y en el versículo número 6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, fíjense cómo el Espíritu Santo la cambia, hermanos, ahora. Dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Aunque lo era, y el profeta en la antigüedad dice, eres la más pequeña, para Dios no eres la más pequeña. Por eso decíamos recién, no te sientas insignificante. Dios te mira, y Él llama las cosas que no son como si fuesen. No eres de las más pequeñas entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? El remanente fiel de Israel veía... Esto es algo interesante, hermanos. El remanente fiel, los que estaban viviendo en Israel, en cada dispensación de los reyes, veían a cada rey llegar al trono, y tal vez ellos en su corazón se preguntaran,
¿Será este el Mesías? ¿Será este aquel que cumplirá la promesa del Génesis? ¿Será este quien al final pisará la cabeza de la serpiente y traerá reposo y se cumplirán las profecías? ¿Será este? Y cada rey que llegaba pasaba porque no era y no era y no era, y tal vez esta esperanza parecía verse debilitada en los fieles de Israel. Sin embargo, Dios reafirma esta promesa, que enviaría al Rey sobre todos los reyes, al Señor Jesucristo, el cual sí vencería a Satanás y glorificaría a Israel. Seguimos. Estamos hablando de que de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La llegada y el nacimiento del Señor será en Belén. Y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. El eterno Dios, de los cuales son sus salidas desde los días de la eternidad, el que no tiene comienzo, llega a esta tierra. Miren, como quien sale a cumplir la voluntad del Padre, la generación del Mesías es desde Belén. Su humanidad arranca en Belén. Pero como hijo de Dios, sus salidas son desde la eternidad. El Señor Jesucristo es eterno y no tiene principio, ¿sí? Cualidad de Dios. Por eso él en Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 8, nos puede decir: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria sea su nombre. Ahora comienza el versículo número 3, y dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Cómo es esto que el Mesías llega y los dejará? Debido a que la iglesia era un misterio para los profetas de la antigüedad, era algo que no había sido revelado y que recién fue revelado posteriormente en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. El apóstol Pablo fue uno de los que nos enseña acerca de esto. Ellos no podían ver cuál era la misión que el Padre le había encomendado al Mesías en su primera llegada a la tierra. Entonces ellos van a ver que la tarea de redención y salvación para la humanidad y el trabajo que Dios hoy está haciendo en esta época de gracia, rescatando a los gentiles, la iglesia y todo lo que nosotros hoy, por la gracia del Señor, estamos disfrutando, estaba oculto a los ojos de los profetas. Entonces ellos, dice, los dejará. ¿Qué está hablando de esto? Hasta el tiempo que dé luz. Este pasaje está relacionado con el 4, 9 y 10 que veíamos, ¿se acuerdan? La reunión pasada acerca de la mujer que iba a tener dolores de parto, ¿sí? Que Israel iba a sufrir dolores de parto, pero que al final iba a dar a luz, y esa luz iba a hacer olvidar todos los dolores del pasado, iba a traer gloria, iba a traer felicidad y gozo a la nación. No vamos a detenernos mucho explicando esto, porque realmente también este pasaje está relacionado con Apocalipsis 12, 1 al 17. Es un pasaje escatológico, pero sí podemos simplificarlo y explicar que está hablando de la nación de Israel, ¿sí? Muchos acá ven por ahí a la Virgen María, ¿sí? Otros ven también a la iglesia. En mi entender, aquí nos está hablando de la nación de Israel, la cual al día de hoy, hermanos, se sigue encontrando con dolores de parto, porque aún todavía no ha llegado su redención. Y hasta que dé a luz la llegada del Mesías, la segunda venida de Cristo a este mundo, para reinar sobre ellos, está en esta condición de dolores de parto. Entonces los que están dispersos por todo el mundo, como termina el pasaje, ellos volverán a la nación de Israel, ¿sí? Seguimos y continuamos, que se nos va el tiempo. Dice: el reinado del Mesías, capítulo número 5, versículo 4 y 5, dice: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, ¿sí? Fíjense que el versículo 4 nos arranca diciendo que él estará, garantía de su presencia con su pueblo. El Señor Jesucristo es el que luego diría: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué gloriosa es su presencia. Este Mesías, que nacería en Belén, como ha nacido, que fue ascendido a los cielos, los dejó por un tiempo,
hasta que dé a luz Israel cuando Él vuelva a esta tierra, y el resto de los hermanos se volverán a Israel, ahí Él estará para siempre con ellos, presencialmente, en persona, ¿sí? ¿Cuál será su trabajo? Apacentará con poder de Jehová, apacentará, figura del pastor, dando alimento a su pueblo, cuidándolo de los peligros de alrededor, dándole descanso. Nos viene a la memoria, como decíamos la reunión pasada, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todo el trabajo delicado que el pastor hace sobre su pueblo, alimentándolo, cuidándolo, dándole descanso y teniéndolo cerca suyo, siendo el pastor y sus ovejas alrededor, estando él presente. ¿Cómo lo apacentará? Con el poder de Jehová. Siendo Dios mismo el Señor, realizará su tarea con la mayor fuerza y el mayor poder jamás visto, y insuperable. ¿Quién tiene más fuerza que el Señor? ¿Quién puede torcer su brazo? ¿Sí? Y el Señor allí apacentará a su pueblo con la fuerza de Jehová. Continuamos con el reinado. Dice la palabra, y que morarán, con la grandeza del nombre de Jehová. Con la grandeza del nombre de Jehová. La majestad de los atributos de Dios están y se ejecutarán claramente de forma visible en la persona del Señor Jesucristo gobernando a su pueblo. Los que vean al Señor Jesucristo verán a Dios en toda su majestad y con todos sus atributos, gobernando a la nación, ¿sí? Qué momento especial será aquel. Y dice la palabra, morarán seguros. Hablábamos de esto acerca del capítulo número 4, el versículo número 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. ¿Sí? Ellos estarán seguros y tranquilos, ¿sí? Siempre que la presencia del Señor está, hermanos, estamos seguros. Éxodo 33, 14, Dios hablándole a Moisés le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia del Señor en nuestra vida es garantía de seguridad, es garantía de estar seguros y refugiados en Él. El Señor será engrandecido hasta los fines de la tierra, termina diciendo, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Esta es la misión, hermanos, del Israel del Antiguo Testamento, que el nombre del Señor sea engrandecido. Ellos tenían la tarea de proclamar cuán grande era Dios, y la tarea de la iglesia del Nuevo Testamento es la misma, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La gran comisión se trata de esto, de poder llevar a las naciones. Cuando hablamos de las naciones hablamos también de nuestro vecino, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de escuela, y de contarles y que ellos vean en nuestra vida cuán grande es Dios y que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor, ¿sí? El versículo número 5 dice, y este será nuestra paz. Mira, yo lo marqué en mi Biblia, en momentos difíciles, tal vez como los que estamos viviendo ahora, en donde muchas personas están en angustia, muchas personas empezaron a experimentar el estrés o ataques de pánico acerca de que no pueden salir y de las circunstancias que se están viviendo por esta pandemia. Qué bueno es pensar de que Él es nuestra paz. Para Israel, en el contexto que venimos estudiando, el Señor Jesucristo es la paz, es el que le da paz. ¿En qué sentido? Primero, paz con Dios. Recuerden, Dios está airiado con su pueblo, porque su pueblo fue rebelde, fue duro de servir, y a causa de eso vienen las consecuencias. Pero el Señor Jesucristo trae paz. ¿Paz con quién? Paz con Dios. Pero también el Señor Jesucristo, trae paz con sus enemigos. El Señor gobierna y los protege, así que están seguros, y lo vamos a ver más adelante, cómo ellos estarán seguros de sus enemigos. Pero también el Señor Jesucristo trae paz consigo mismo. ¿Cuántas cosas veíamos en el capítulo número 3 de cómo ellos manejaban mal? Sus gobernadores eran terribles realmente, y esto traía dolor al pueblo, a los que vivían allí, a ellos mismos. El Señor Jesucristo, el gobierno del Señor Jesucristo traerá paz en el interior de las personas. Y esto es aplicable a nosotros. Para el creyente, paz no es sinónimo de que no hay problemas, de que no hay pruebas o de que no hay ataques. Para el creyente, la paz es sinónimo de que la persona de Cristo está viviendo en nuestros corazones. Para la gloria de una hermana que ustedes tienen allí en su iglesia, nuestra hermana Inés de Plando, he escuchado un estudio que ella hizo allí del pasaje en que el Señor está
dormido en la barca mientras los discípulos están peleando con aquella tormenta, y cómo los discípulos lo despiertan al Señor atemorizados y diciendo: Maestro, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y allí el Señor reprende con gran autoridad a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los miró a los suyos y le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sí? Me llamaba la atención también lo que compartía un mensaje hace poco un hermano, que decía lo siguiente: paz es cuando descubrimos quién es el que está con nosotros en medio de la tormenta. Paz sinceramente no significa de que no vamos a pasar por tormentas. Paz no significa de que no vamos a tener más problemas. Paz no significa que vamos a tener una vida llena de color de rosa, ¿sí? Paz significa que vamos a descubrir a Cristo en medio de nuestros problemas. Y eso nos va a traer paz. No importa la situación que el Señor permita, para nuestro bien, que toque nuestra puerta. Hay muchas situaciones que realmente nos perturban y realmente nos sacuden. Pero qué bueno en esas situaciones descubrir a Cristo. Y cuando vemos a Cristo y quitamos la vista de nuestro problema para mirar al Señor, es cuando ahí tenemos paz. Él es nuestra paz, ¿sí? Seguimos. Hay una frase allí que dice que cuando venga el asirio a la tierra y cuando quisieran hollar sus palacios, entonces se levantarán 7 pastores y 8 hombres principales. Los números de las personas nos hablan de perfección y sobreabundancia. El 7 es el número perfecto y el 8 es el 7 más 1, que nos habla de abundancia, sobreabundancia. Por lo que podemos interpretar que al levantarse el enemigo contra el pueblo de Dios, el Señor obrará de forma plena y suficiente para resguardar a su pueblo. Aunque el enemigo se levante con toda la furia, el Señor obrará de manera poderosa, de manera suficiente, de manera plena, para que el enemigo no pueda tocar a su pueblo. Pastores y hombres principales, futuros líderes y gobernantes del reino milenial de Cristo, bajo la bendición de Dios, líderes ungidos y bajo la autoridad del Mesías, se levantarán en contra de los enemigos. Vemos muchas veces en la Biblia que Dios obra de esta manera. Cuando se levantaba un pueblo enemigo, Dios levanta un líder que ayuda a librar al pueblo que batalla contra el alma, ¿sí? Muy bien, continuamos. El punto número 4, y el tiempo se nos va, habla de devastación de los enemigos, ¿sí? Leemos el versículo 6 y 7. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob, hasta ahí nomás, leemos hasta el 9, sí. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, los cuales no esperan a varón ni aguardan a sus hijos. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de mucho pueblo, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre la manada de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Utiliza la imagen del asirio, era el enemigo más poderoso que ellos conocían en ese momento, ¿sí? Al más temible, y esto lo utiliza para representar a todos los enemigos de Israel. También habla acerca de la tierra de Nimrod, haciendo referencia posiblemente a Babilonia, ¿sí? Aunque el enemigo ataque, el Señor dará la victoria a su pueblo y aún llevará la batalla hasta el territorio enemigo, cumpliendo lo que dice en Deuteronomio 28:13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. También vemos que en el versículo 8 y 9, Israel será bendición o será terror a las naciones que estén allí en el milenio, ¿sí? En aquel tiempo Israel será puesto por bendición de Dios a las naciones, como el rocío cae desde el cielo a la tierra sin que el hombre intervenga, que era lo que leíamos recién, intervenga en este proceso, pero el hombre goza de este rocío refrescante y fertilizador. Así será Dios para con las naciones, Israel será para bendición de las naciones, que anhelen conocer a Dios, que anhelen conocer a este Dios de Israel. Pero el versículo 8 nos dice: pero para aquellos que en ese tiempo quieran rebelarse,
Israel será para ellos como un león irresistible, lleno de poder y de juicio. La imagen del león no es aquel despedazador de forma cruel, sino habla acerca de su poder de infundir terror a aquellos que quieran rebelarse. La imagen de Israel, a lo contrario de hoy, o lo que fue el resto de la historia, que las naciones han hecho lo que quisieron con Israel, en ese momento Israel infundirá terror por la gloria y el poderío que el Señor le dará con el Señor Jesucristo. Y vemos al final, en el versículo 9, la victoria sobre el enemigo. Israel está próximo a ser entregado en manos de sus enemigos. Ahora, cuando Miqueas está haciendo esta profecía. Pero Dios le va a hacer ver que esto no será para siempre. La victoria futura no es por un cambio de disposición de Dios hacia su pueblo. Esa victoria que ellos van a recibir en el futuro no es porque Dios cambió algo en él, sino por un cambio de actitud de Israel para con Dios. Israel va a recibir la guerra y va a ser sitiada, y la consecuencia por haberse rebelado a Dios. Pero en este momento Israel va a estar predispuesto a obedecer a Dios y va a cambiar su actitud para volverse al Dios que la amó, que la rescató de Egipto, que la acompañó en todo momento, que la bendijo aún cuando Israel le dio la espalda. Entonces el cambio de actitud de Israel va a traer como consecuencia que tenga victoria sobre sus enemigos. Cumpliendo lo que dice Jeremías 2, de 2 al 13, dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus frutos, de sus nuevos frutos. Muy bien, llegamos a la última parte y vamos a ir más rápido porque ya el tiempo pasó, que habla acerca de la purificación y la santificación de Israel. Versículo 10 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros o adivinos, ¿sí? Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza de las naciones que no obedecieron. 4 cosas serán destruidas por Dios en este tiempo, para que no vuelvan más al corazón de Israel. Habla de caballos y carros. Esto nos habla acerca de una confianza que Israel tenía en sí mismo. En un momento Israel se vio autosuficiente. ¿Y muchas veces caemos en este error, hermanos? De cuando el Señor nos bendice y estamos en una posición de bendición, donde las cosas nos salen bien, nos creemos autosuficientes y hasta a veces nos olvidamos de resguardar nuestra mano en oración o resguardar nuestra familia. Creemos que nosotros somos los que sustentamos, lo que hacemos. Sin embargo, el Señor quiere destruir esto. A veces en nuestra vida armamos maletas en donde nos apoyamos cuando Dios quiere que confiemos plenamente en Él, que no usemos maletas para apoyarnos, que no usemos segundas cosas, que Él sea nuestro apoyo, nuestro sostén. Entonces lo primero que Dios destruye en Israel son la confianza en sí mismo. Luego va a destruir las ciudades y fortalezas, que son las confianzas y la seguridad en sus finanzas, en su poderío. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nuestra cuenta de banco, en nuestro trabajo, en que nosotros podemos? Y nos olvidamos que Dios es nuestro sustentador, el que nos da todas las cosas. Que cuando estábamos sin trabajo, cuando estábamos pasando momentos mal, nunca nos faltó nada porque por la bendición de Dios teníamos todo lo suficiente. Entonces Dios le quita esta muleta también. No vas a confiar en tus propias fuerzas, tampoco vas a confiar en tu poderío, en tus finanzas. Después habla de hechicería, destruye hechicerías y adivinos. La falsa religión que Satanás siempre ponía para que el corazón del pueblo se desviara tras ídolos y tras dioses. Y el Señor habla acerca de que va a destruir todo esto, va a limpiar todo esto para que el corazón de Israel le pertenezca solamente a Él, ¿sí? Y habla acerca de la destrucción de esculturas e imágenes, habla allí acerca de las imágenes de acera, quitará la idolatría. ¿Cuántas veces también en nuestra vida nosotros dejamos que otras cosas ocupen el lugar de Dios, cuando el cetro, el trono de nuestro corazón tiene que estar ocupado solamente por nuestro Señor, ¿sí? El pueblo de Dios nunca agradará a Dios ni estará ni estará seguro confiando en sus propias fuerzas o en cosas materiales.
Nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Salmo 20, del 7 al 9, nos dice, un salmo muy conocido: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. No confiemos en cosas secundarias, en cosas materiales, ni en nosotros mismos. Que nuestra confianza sea siempre en nuestro Señor. Un llamado final, el versículo número 15, hermanos, es para mí aterrador, ¿sí? Dice: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecen. ¿Quién puede resistir la ira y el furor de un Dios aireado? ¿Hay alguien más fuerte que Él? ¿Hay alguien que pueda vencer a nuestro Dios? En su venganza el Señor castigará duramente a las naciones que no obedecieron. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. ¿Y por qué me parece aterrador? Porque todavía hay personas, y aún entre nosotros, amigos y familiares, que no están obedeciendo al llamado del Señor. Por esto mi llamado final es a que obedezcas al Señor. No sé cómo te encontrarás en esta situación, pero déjame decirte que Dios te está llamando, y mientras haya aire en tus pulmones y mientras puedas respirar, Dios te está dando la oportunidad para que vengas a Él, para que confieses tus pecados delante de Él. Él envió desde los cielos al Señor Jesucristo para que muriera en una cruz y pagara por tus pecados y por los míos. El Señor clavó en la cruz el acta que nos era contraria. Todos los mandamientos y los decretos que nosotros rompimos para con Dios, el Señor Jesucristo los colgó en la cruz y pagó por ellos. Y murió y derramó su sangre, su preciosa sangre. Y la Biblia nos dice que al tercer día el Señor resucitó con gran poder y con gran gloria. Él fue el sustituto. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, pero Él fue y puso su vida para salvarnos. Y Él hoy espera que vos vengas a Él, que no sigas endurecido, que no sigas en esta posición de darle la espalda a Dios, que no sigas en esta desobediencia a su Evangelio. El Evangelio es buena noticia, Dios te ama, Dios envió a su Hijo para salvarte. No sigas en desobediencia al Evangelio. Vení al encuentro personal con Cristo. Decile en esta misma hora: Señor, limpia mis pecados. Perdona mi tiempo de ceguera, mi tiempo en los cuales te di la espalda. Pero ahora quiero que hagas de mí una nueva persona. Entra en mi corazón. Te reconozco como el Señor, como el dueño de mi vida. Te entrego mi vida a tus pies. Si no lo haces, este pasaje es aterrador. Y con ira y con furor haré venganza de las naciones que no obedecieron. Todos aquellos que no obedecieron, que no escucharon, que escucharon el llamado del Señor, pero no le hicieron caso, recibirán la ira y el furor de nuestro Dios. Como aterrizaje, para estar pensando, y ya como final, quería hacerte algunas preguntas, ¿sí? ¿Quién es tu paz? Leíamos que el Señor Jesucristo es nuestra paz, pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones, ¿quién es tu paz? ¿A dónde recurrís para buscar paz? ¿Dónde está tu paz cimentada? Otra pregunta para estar también cavando en nuestro corazón y estar también aterrizando este mensaje que hemos oído. ¿Cuáles son las maletas en las cuales te estás apoyando en lugar de apoyarte en tu Dios? Dios hará que todo en lo que vos te apoyás o en lo que confíes te falle, para que solamente te apoyes en Él. Quita todas las maletas, ponete a analizar en qué estoy confiando, en dónde estoy poniendo mi confianza, porque eso te va a fallar, y confía plenamente en el Señor. Y por último, ¿cómo está tu obediencia al Señor? ¿Estás haciendo todo lo que Él espera de ti? Hermanos, esto era lo que había compartido, el tiempo se fue, pido disculpas. Quiera el Señor haberme utilizado para compartir su palabra y para que alguien haya sentido en esta hora que Dios le hablaba a su corazón. Que el Señor le bendiga.